Hoy te voy a mostrar todos los fracasos más grandes del estudio de DreamWorks, desde películas que nadie recuerda hasta películas que costaron millones que casi destruyen al estudio por completo en más de una ocasión. Prepárate porque algunas de estos desastres quizás los viste en el cine sin saber que fueron un desastre financiero, empezando con un caso bastante peculiar, ya que vamos a hablar de Monstruos contra Aliens. Esta película no fue un fracaso en taquilla y de hecho recaudó más de 381 millones de dólares a nivel mundial. Entonces, ¿por qué lo metería en la lista? Principalmente hay un caso peculiar que debo demostrarte. La respuesta es específicamente el factor 3D que se utilizó en esta película, siendo una tecnología estereoscópica que DreamWorks apostó fuertemente por esta tecnología en específico. El presupuesto de producción se disparó por los cielos y el marketing fue carísimo para llevar a cabo el que esta película se conociera. Y cuando hicieron las cuentas, los números no cerraban del todo y no cuadraban de esta manera. El impacto principal es que la película no perdió dinero en taquilla, pero tampoco recuperó los gastos reales de la producción y la distribución que se realizó, automáticamente viendo que el desastre financiero fue el resultado de que DreamWorks cancelara todas las secuelas planeadas y abandonara su obsesión con el 3D de esta tecnología que era demasiado caro. Lo que nos da nuestra primera lección para que lo tomes en cuenta si en algún momento haces un balance financiero en algo que te vayas a gastar, como en tu PC o algo por el estilo. No importa cuánto recaudes si gastas más de doble para llegar a ese resultado. Más vale apostar por $1 y recibir 2 que apostar 3 y solamente recibir 1. Tristemente, aunque es una película GOT, se encuentra en la primera posición como el primer fracaso de la lista, lo que nos lleva al siguiente, que es El Espantatiburones en el 2004, llevándonos a hablar de una película que técnicamente sí ganó dinero, pero destruyó algo mucho más valioso, que es la reputación del estudio. El Espantatiburones recaudó 365 millones con un presupuesto de 75. ¿A quién no le gustaría invertir tan solo poco dinero y recaudar muchísimo más del doble del presupuesto que invirtió? Simplemente es una jugada maestra si solamente te fijas en el papel. Es un éxito asegurado. Deberían de haber invertido más o inclusive hacer más secuelas. Pero recuerden, estamos hablando del factor de fracasos que ocurrieron dentro del estudio, por lo cual el factor que destruyó esta película por completo fue el hecho de que a nadie le gustó, siendo que la crítica fue devastadora y destructiva con esta. Los animadores la odiaban y los críticos destruyeron por completo. Pero ¿por qué sucedió esto? Hasta yo la considero una película sumamente memeable y muy divertida. Primero, la animación era fea, los peces tenían expresiones humanas incómodas de ver y a veces, dicho por muchos críticos y muchos niños de la época, era bastante perturbadora. Segundo, el humor era barato, era muy fácil y lleno de referencias a celebridades que envejecieron mal. El tercero y el clavo para esto es que se sentía como un producto corporativo diseñado por producir más dinero y no como arte como tal. Quizás lo que salvó en Latinoamérica este producto fue el hecho del doblaje, ya que los chistes, el enfoque y el universo creado como un aspecto de ver El Padrino pero con peces pudo haber salvado este producto. Lastimosamente no fue así y llevó a ser el segundo fracaso que vamos a ver en esta lista, lo que nos lleva al daño real que ocurrió para esto. Esta película estableció una ruptura en el prestigio de DreamWorks por muchos años y la colocó como el estudio que hacía películas con chistes baratos y famosos en lugar de buenas historias. Quizás hasta cierto punto, si te pones a pensarlo, fueron más lo que perdió que lo que ganaron en dinero, ya que recuperar la reputación no se puede comprar como tal. Esta película que estoy a punto de nombrar, que ocurrió en el 2014, la verdad no la conocía para nada, ni sabía que era parte del estudio de DreamWorks, lo cual, siendo uno de mis estudios favoritos, me sorprendió bastante. En el 2014, como dije anteriormente, fue un año brutal para DreamWorks y de alguna manera estrenaron Femboy y Sherman. Fue uno de los golpes más duros en la historia del estudio y vuelvo a lo mismo, el problema es el concepto, ya que Mr. Painbody, o como se diga, en 2014 nadie lo conocía. Era un personaje de una caricatura de los años 60. DreamWorks apostó a la nostalgia de los padres que simplemente no existía. Y lo peor fueron los números. Con un presupuesto de 145 millones de dólares, solamente hubo una recaudación mundial de 272 millones. Que eso suena bien, ¿verdad? Suena como algo aceptable, bueno, y de alguna manera te puede dar la idea de que directamente
Obviamente, algo rentable no se puede considerar un éxito, pero está bien, ¿no? Pero después de marketing y distribución, la película perdió aproximadamente 57 millones de dólares. Este fracaso llegó en el peor momento posible. DreamWorks ya estaba tambaleando financieramente y este éxito asegurado de traer un personaje de los años 60 posiblemente les hubiera salvado la cartera. Lamentablemente no fue así, fue otro clavo al ataúd que casi cierra el estudio. Lo que nos lleva a colocarnos en el 2014 nuevamente. ¿Recuerdan a los pingüinos de Madagascar? No a Madagascar. Eso simplemente fue un éxito asegurado y nadie va a pelear por eso. Es una película sumamente buena. Eran los personajes más queridos de la franquicia de DreamWorks, por lo cual, si pensamos como una empresa que quiere recaudar dinero, ¿por qué no hacemos un spin-off de los pingüinos de Madagascar? Si son tan populares, hagamos una película solamente de ellos. Es un error, un enorme error. Presupuesto de la producción fue de 132 millones de dólares. Pero espera, falta el marketing y la distribución internacional que costaron mucho más. La película recaudó 373 millones mundialmente hablando y aún así perdió 57 millones de dólares. ¿Qué pasó exactamente? La saturación de la franquicia de Madagascar y el público que ya estaba algo cansado, a pesar de que es una franquicia muy buena. Veníamos de un trayecto donde estaban entregando películas, precuelas y series constantemente que funcionaban perfecto en dosis pequeñas. Es como darle un pequeño dulce a alguien o esa sensación de no haber probado algo hace mucho tiempo. El probarlo de nuevo como que te crea esa satisfacción de sentir felicidad, pero quizás no era el momento preciso para cargar con una película entera. El fracaso de los pingüinos fue tan severo que DreamWorks tomó una decisión bastante severa, que es cerrar algunos estudios, haciendo que 500 empleados perdieran sus trabajos. Esto fue más que un fracaso en taquilla, fue un desastre corporativo, lo que nos lleva al siguiente fracaso de este estudio, siendo el número 6, llamando a el 2013, un año atrás, y estoy hablando de Turbo, siendo una de las ideas más extrañas en la historia de la animación, que tal vez es una película sobre un caracol que corre rápido, y Turbo tenía un problema fundamental: nadie entendía a quién era dirigida esta película, si era para los niños de un caracol que pasaba aburrido y los adultos lo veían como un concepto bastante ridículo, lo cual el presupuesto fue de una recaudación bastante baja, generando pérdidas entre 15 y 30 millones de dólares. Turbo no fue un peor fracaso financiero de DreamWorks, pero llegó en un momento crítico en el que el estudio estaba lanzando películas tras otra, haciendo tratar de revolcar el problema financiero que estaban cargando, y DreamWorks tuvo que hacer recortes masivos, recortando completamente su estrategia de generar más trabajo o hacer mejores empresas, mientras que no llegaba un gallo de oro que le salvara el trabajo como tal. Pero ahora sí llegamos al caos más trágico de la lista, y posiblemente el más injusto, porque muchas de estas películas, como pueden ser algunas que mencioné anteriormente, pueden ser objetivamente buenas o malas, pero esta no voy a dejar que nadie diga que es una mala película, y estamos hablando del Origen de los Guardianes, que es una película acercándonos al concepto principal de la Navidad, una película sumamente hermosa, tanto conceptualmente y adentrándonos en un universo que sinceramente me encantaría que le hicieran una serie, porque esta película es maravillosa, y por favor háganla live action. Esta sí vale la pena hacerla live action o moverla a otros conceptos, porque es buenísima. Los críticos fueron buenos, los fans la adoraron, y aún así, inclusive dándole mucho amor a este proyecto, fue un tremendísimo desastre financiero en la historia de DreamWorks. Con un presupuesto de 145 millones de dólares, tenemos aquí el problema. DreamWorks gastó una fortuna absurda en marketing, y estamos hablando de una campaña gigantesca, global y carísima de sostener. La película recaudó solo 306 millones mundialmente, y vas a pensar, amigo, si yo tuviera ese dinero simplemente sería demasiado feliz. Pero aquí está el problema: cuando hicieron las cuentas financieras, el desastre era claro: 87 millones de dólares en pérdidas. El resultado de DreamWorks fue un despido a más de 350 empleos y más de un tercio de sus fuerzas laborales, familias enteras afectadas, al cierre de posiblemente época navideña o algo así por el estilo. Espero que no haya afectado demasiado, porque una película hermosa simplemente no captó
gustó el concepto principal del público. Sí, posteriormente hubo una reestructuración y se convirtió en un hito histórico y una película de cultura, pero aquí está lo más triste. Con los años, el origen de los Guardianes se sostuvo a base de sus seguidores y la gente la descubrió en streaming, se enamoró de ella, pero para entonces era demasiado tarde, el daño ya estaba hecho y lamentablemente afectó a todo mundo. Lo que nos lleva al fracaso número 4, donde ya estamos entrando en estos factores donde entramos en películas sumamente buenas, ya que recuerdo haber visto esta película de pequeño siendo Lo que el agua se llevó, o bueno, eso es lo que le entendí como la traducción que yo conozco el nombre de la película. Muchos le pusieron Ratópolis, pero yo la conozco como la película de Lo que el agua se llevó. En 2006, DreamWorks estaba en una asociación con los hermanos de Aardman Animation, el legendario estudio británico detrás de Wallace y Gromit. Juntos hicieron Pollitos en Fuga, que fue un éxito, así que la decisión de hacer otra película como Lo que el agua se llevó debería de haber sido un gran éxito, ¿no? Si no cambias la fórmula y los ingredientes siguen adentro, no tiene por qué salir mal. Fue un gran error. Un presupuesto de casi 150 millones solo recaudó la pequeña cantidad de 178 millones a nivel mundial. A pesar de haber superado este presupuesto, se consideró un fracaso en taquilla, lo que marcó el fin entre las dos asociaciones y estudios. Directamente la película simplemente no conectó con el público americano y un marketing directamente que fue carísimo. No entiendo por qué todos los errores de DreamWorks es meterle demasiado al marketing. Sé que en la industria actual, si no le metes dinero, tienes pérdidas, lo que estima exactamente una pérdida de 109 billones de dólares. ¡A su madre! Esto es demasiado. Este fracaso, como dije, destruyó la relación entre los dos estudios y acabó la asociación. Los dos estudios nunca volvieron a trabajar juntos, lo cual es una lástima a nivel artístico porque hicieron una película hermosa y bella y divertida, algo de lo que ya no hay. Hace poquito me la vi y simplemente se me hace joya. Y posteriormente, como todo lo que pasa en DreamWorks, se volvió una película de culto, igual que la siguiente, que realmente es hermosa, pero sucedió lo mismo de siempre: el camino hacia el dorado. En los años 2000 tenemos ahora que retroceder hasta este año, donde DreamWorks Animation todavía era joven y bastante indeciso. No tenía esa forma conceptual de lo que se iba a convertir. Buscando su identidad, decidieron hacer una película ambiciosa: El camino hacia el dorado. El problema que nadie sabía es qué tipo de película era. El guión era reescrito 1000 veces, se llevó a retrasar, se llevó a rehacer, y hay por ahí en internet miles de películas que hablan sobre el guión original y hasta los concept animation que había sobre cambiar la trama. Empezó como una historia bastante adulta, más madura, y luego lo cambiaron para niños. Luego trataron de mezclar ambos tonos y como resultado lo que salió fue confuso. No era el suficiente lado infantil para niños y lo suficiente madura para adultos, lo que resultó en un desastre total. Con un presupuesto de 95 millones de dólares, recaudaron tan solo 76 millones, dando entre 60 millones y 70 millones de dólares en pérdida, sumándole aspectos como distribución, y el daño ya estaba hecho. Este fracaso llevó a que DreamWorks, apenas estaba comenzando, casi destruye las finanzas del estudio antes de que pudieran despegar. Y si no hubiera sido por el éxito de Shrek, o como le dirían los españoles, Shrek, un año después, DreamWorks podría haber desaparecido y cerrado ahí mismo. Nos vamos, chaval, nunca vamos a volver a hacer películas. Directamente plasmando un movimiento sumamente arriesgado, que todos sabemos que posteriormente se convirtió en un éxito masivo y siendo una de las películas que agradezco haber visto de pequeño, porque era God y hay varios motivos por ello, la trama y muchas otras cosas. Lo que continuamos con otro fracaso que la verdad no entiendo por qué, si es una de mis películas favoritas. Le están dando en mi madre a la infancia directamente, donde tenemos el ejemplo del fracaso de Spirit, el corcel indomable, una señora película con todo y bigotes. Es otra película que ganó el grado de culto en sus seguidores con los años, pero en 2002, madre mía, fue un fracaso total, un rotundo fracaso comercial con todo y letras mayúsculas en Arial 12 para entregar en tareas. ¿Cuál fue el error? Que DreamWorks intentó hacer algo diferente. Spirit sería dramática, poética y tenía el humor irreverente de Shrek. Nada que ver con el ogro. No tenía chistes modernos. Era una película sobre la libertad y el espíritu del viejo oeste americano, lo que lamentablemente llevó a un resultado bastante trágico. Los niños en ese entonces no les importó para nada. No estaban tan basados
motivos, como uno, posiblemente ya había niños pensando en Skibidi Toilet o en otras cosas. Los niños querían ver películas divertidas, no unos vatos filosofando con caballos. Los adultos los llevaban a sus hijos al cine a ver un caballo que no hablaba. Bueno, técnicamente podías leer sus pensamientos, pero ustedes entienden, no hablaba como tal. DreamWorks nunca reveló las pérdidas exactamente, pero la película no recaudó los costos de producción y marketing. Fue un fracaso económicamente, claro, lo cual el impacto de esto reforzó la idea que estaba creciendo en DreamWorks, que la animación 2D estaba totalmente jodidísima en ese entonces, lo que directamente el público quería 3D, papi, nueva tecnología, humor moderno, referencias pop, y estaba decidiendo cambiar el futuro de la animación para siempre, lo que simplemente va en la categoría de película no valorada. Le voy a dar este premio ya que esta película siempre que pueda la voy a premiar porque es God, pero nos lleva a nuestro mayor fracaso que posiblemente nadie conozca o nadie recuerde, al menos de que seas un cerebrito amante del cine como yo, porque claramente yo soy sumamente culto. Mentira, realmente solamente me gustan las cosas que podía ver de pequeño y por alguna extraña razón siempre había películas de DreamWorks más que de otros estudios, llevándonos a Sinbad, la leyenda de los 7 mares en 2003. Ahora llegamos al número 1, la peor de la peor, el devastador de mundos, el Skibidi Toilet del 2003. El Tuntun Sahur, el tremendo Tuntun Sahur que se aventó DreamWorks en este año, destruyó al propio estudio para siempre. Sinbad fue en 2003 un año bastante extraño. Buscando a Nemo dominó la taquilla en la animación 3D, marcando el punto de que esto era el futuro. DreamWorks decidió hacer una película 2D carismática sobre un marinero árabe. No sabía que Sinbad era árabe, combinando técnicas de animación bastante buenas, tratando de hacer como esas personas que intentan hacer su producto lo más puro posible para que simplemente gane a alguien que lo hizo mejor. Tenemos el primer problema: la animación 2D estaba muriendo y el público de 3D quería algo nuevo, y si no tenías la tecnología simplemente ni te volteaban a ver. Aunque técnicamente este 2D estaba implementando nuevas tecnologías, tenemos el segundo problema: la competencia era brutal. Buscando Nemo era el mejor producto que se había lanzado en ese entonces. Y tenemos el problema número 3, y volvemos con algo sumamente recurrente en todas las películas: el marketing era carísimo y no funcionó para nada. Y el cuarto problema fue la crítica, que fueron sumamente mediocres porque esos güeyes no le sabían, lo que directamente dedujo que el presupuesto de 60 millorlacos de dólares le tenemos que deducir el marketing, la distribución, y el costo fue mucho mayor que la recaudación. Gastos en recaudación mundial solo de 80 millones, teniendo una pérdida estimada, aguántate padre, que parece como si fuera te vinieran a cobrar los de Coppel, debiendo una pérdida de 125 millones de dólares. Sinbad no solamente perdió dinero, destruyó toda la diversión y división del estudio 2D de DreamWorks. El estudio cerró su departamento tradicional, cientos de animadores fueron despedidos para el lobby y los proyectos 2D fueron cancelados. Imagínate que tan solo con un producto todo esto fuera arruinado tu proyección como uno de los estudios más importantes en la historia. Y aquí está lo más irónico: justo después de Sinbad, DreamWorks lanzó su primera película 3D, siendo Shrek 2, que fue un éxito masivo, pero el daño ya estaba hecho. La era de la animación 2D en DreamWorks había terminado, y todo por culpa de la película de Sinbad. Aunque yo la considero muy buena, no sabía que el lore de esto era sumamente fuerte, ¿sabes? O sea, básicamente cierran uno de los mejores estudios de la actualidad por culpa de una película de un marino. Entonces, ¿qué aprendimos de estos 10 fracasos? Primero, que incluso los estudios más exitosos están a un fracaso de la quiebra. Segundo, que la animación es la industria más brutal que existe. Cada película es una apuesta de cientos de millones de dólares. Y tercera, que a veces las mejores películas no son las más exitosas. El origen de los Guardianes y Spirit son prueba absolutamente de esto. Inclusive Sinbad, que es una película muy buena. Pero aquí está lo increíble: DreamWorks sobrevivió después de Sinbad, lanzaron Shrek 2. Después de estos fracasos, crearon Kung Fu Panda, Cómo entrenar a tu dragón, lo que los colocó en la historia de la animación como uno de los estudios más importantes en la historia. De esta manera, estos fracasos no lo destruyeron, lo hicieron mucho más fuerte y los forzaron a la evolución. Al final nos damos cuenta de algo: las películas animadas son más icónicas de la historia. Posiblemente pudo haber sido un momento sumamente arriesgado, pero marcaron
cambiaron la historia al final de cuentas. Lo único que quiero que aprendas de este video es que a veces arriesgarte y fallar te puede llevar a cosas más grandes, pero principalmente si te gustó el video, dale al botón de hype para que me ayudes a que llegue a más gente, dale like, suscríbete para ser más guapo y te recomiendo alguno de estos dos videos que realmente pueden llegarte a gustar, o inclusive el video que habla sobre los fracasos de Pixar o alguno de otro que está por acá. Nos vemos hasta la próxima.